Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. En los primeros minutos de nuestro programa nos iremos al Rally Comunidad de Madrid, la última prueba de la temporada del Campeonato de España de Rallys, cuyo triunfo se fue además para tierras lucenses de la mano de Sergio y Diego Vallejo con su Porsche 997 GT3. También estuvimos en el cierre de la temporada gallega de Trial, en este caso en Teo, en Lampai, y concretamente con las categorías de clásicas y niños. Y por último, probamos el nuevo Seat León, que nos aportó positivas sensaciones. El tercer Rally Race Comunidad de Madrid, disputado el pasado fin de semana, cerró el calendario de Campeonato de España de la especialidad. Los aficionados madrileños, como es habitual, han respondido inundando las cunetas de los tramos celebrados en Navafría, Morcuera, Canencia y el Altazar. Mientras, en el circuito del Jarama el público asistente también pudo disfrutar con la espectacularidad de los Porsche, Mitsubishi y compañía. Por no hablar de los Legend y sus monturas de los años 80 que tomaban parte en esta prueba. Pero el protagonismo de la carrera lo tuvo un equipo gallego, el de los hermanos Vallejo con el Porsche 997 GT3, que copó los mejores tiempos en todos los tramos del rally, dominando con absoluta superioridad, deleitando al público y consiguiendo así su tercera victoria en esta prueba y de paso el subcampeonato de España. Hay que comentar que el asturiano Berti Evia decidía no salir en esta prueba, al parecer por problemas físicos, por lo que la amenaza para el gallego iba a ser Chevy Pons. Pero el catalán comenzó perdiendo los 3 tramos del primer día y abandonaba por problemas mecánicos, una rotura de manguito en el cuarto tramo disputado en Canencia. Precisamente, la segunda pasada por Canencia tuvo que ser neutralizada por problemas de seguridad debido a la mala colocación de algunos vehículos de los espectadores en el tramo. De esta forma, Jonathan Pérez, con un Mitsubishi Lancer, no ha encontrado muchos problemas tras el abandono de Pons para acceder a una segunda posición que significa su primer podium en Madrid. La emoción estuvo en la lucha por el tercer puesto, protagonizada por Dani Marván con el Mitsubishi contra los Suzukis de Joan Vinges, Gorkan Chustegui y también con el Mitsubishi de los vigueses Alex y Santi Pais por subir al último escalón del podio. Finalmente ha sido Dani Marván el que se ha llevado el tercer peldaño, lo que le ha valido también para ser campeón en Grupo N y en la Mitsubishi Evo Cup. Ha sido una recompensa, yo creo que más que justa, a todo el trabajo de todo un año, gracias a todo este equipo de gente estupenda, que también son los que nos hacen poder ir en los tramos sin problemas y es un éxito de todos, es un éxito muy grande. Vinges acabó cuarto y de esta manera se hacía con la Copa de España por delante de los hermanos Pais, que culminan su primer campeonato de España completo con una segunda posición en Grupo N. Yo creo que el objetivo de principio de año era este, ¿no? Ganar sobre todo las marcas para Suzuki, que creo que se lo merece por su esfuerzo, por su trabajo y es un privilegio poder estar en este equipo y después pues a título personal pues la Copa de España de 2 ruedas motrices pues mucho mejor, ¿no? Ha sido un rally complicado para nosotros porque teníamos que acabar, nuestro objetivo era acabar, pero bueno, al final se nos ha puesto a tiro ganar las 2 ruedas motrices también aquí en el rally y hemos corrido un poquito y de verdad que estamos muy felices. Entre los Suzuki Swift la prueba fue ganada por Marco Rodríguez, pero el título de la Copa fue a parar a manos del vigués Pablo Pazó, quinto en este rally, tras ser el piloto más consistente durante todo el año. Pues ahora tenemos que asimilarlo aún, creo yo. Fue un rally muy competido este. Empezamos un poco dormidos, preocupándonos más de lo que hacían los demás, en vez de preocuparnos de lo que teníamos que hacer nosotros. Y al final pues tuvimos que apretar y salieron las cosas bien y ganamos. Solo me queda una pega de no haber hecho podium, pero bueno, es que la gente corrió un montón y bueno, al final la copa es nuestra. También hubo batalla en la Challenge Renault, donde Alberto Monarri ganó y se proclamó campeón, mientras el equipo gallego, formado por Luis Aragonés, con Cuco Bañobre al lado, acababan terceros tras darse un toque en la prueba del Jarama.
Los Legend, por su parte, han dejado algunos de los mejores momentos del día. Estos coches de leyenda de los años 80 han demostrado que siguen siendo espectaculares y que gustan al público. Entre ellos estuvo el BMW M3 de Víctor Magariños. Finalmente, los lucenses Sergio y Diego Vallejo celebraron en el podium que Madrid se escribe con M de Meira. Estamos en este último rally, podemos dar una victoria a los sponsors, al equipo, etc. Y además la afición de Madrid yo creo que también se merece que estemos aquí corriendo. Y mira, después de cómo estaba el rally, quedé casi solo en la lucha por la victoria, pero toda la gente animando mucho y eso también te da ganas de seguir corriendo y disfrutando. Izquierda 4, 50, izquierda 5, 50, derecha 5, seguida de izquierda 100. Te propongo un plan perfecto, el plan PIBE. Llévate un Suzuki Swift con un equipamiento espectacular, un bajo consumo y el mejor precio. Suzuki Swift desde 9.180 euros con plan PIBE incluido. ¿El mejor plan es conducirlo? Hemos tenido la ocasión de realizar una toma de contacto con el nuevo Seat León, que llegará a los concesionarios gallegos a finales del próximo mes de enero, con precios que van desde los 14.900 euros para las versiones de gasolina y los 17.720 euros en diésel. Eso sí, sin descontar en este caso el posible plan PIBE, al que puede acogerse todavía, y a las promociones que cada concesionario quiera hacer. El León saldrá inicialmente al mercado con su carrocería de 5 puertas y con motores de gasolina de inyección directa, que serán 4. Los dos más pequeños basados en el 1.2 litros, con potencias de 86 y 105 caballos, y otros dos de 1.4 litros con 122 y 140 caballos. En diésel, la gama estará formada por 3 motores TDI, el 1.6 litros con 90 o 105 caballos y el 2 litros con 150. Pudimos constatar que el comportamiento del León se ha vuelto muy vivo y ágil, a pesar de que el eje trasero en estas versiones básicas está unido por una barra de torsión en vez de los multibrazo hasta ahora empleados. Sin embargo, el comportamiento no se resiente, ya que la batalla, es decir, la distancia entre ejes, ha aumentado y estos se han ensanchado. Además, se han acortado los voladizos, pero sobre todo se ha aligerado el peso en una media de 90 kilos y con ello se ha rebajado el centro de gravedad. En el interior también se notan mejoras evidentes en ergonomía y espacio, así como en equipamiento, ya que se cuenta con el sistema Easy Connect y el Media System, mediante el cual se controlan funciones de teléfono, radio o multimedia y navegación. También dispone el Seat León en las versiones FR del Seat Drive Profile, con el que se pueden ajustar funciones como la dirección, la entrega de potencia del motor o el comportamiento del cambio DSG. La temporada gallega de trial se cerró el pasado fin de semana en los montes de Lampai, en Teo, donde se dieron cita los pilotos de clásicas y también los niños, en una fría mañana que invitaba a probar el cafelito o a tomarse el bocata, que por cierto le sentó muy bien a Carlos Miguens, como veríamos luego. El ambiente era de lujo, con un día soleado, humedad en las zonas y todo un desfile de clásicas de todas épocas, orígenes y marcas, dando colorido a los montes de Lampai. Una treintena de pilotos se darían cita entre las dos categorías, destacando sobre todo las infantiles, que han crecido en participación.
La organización, a cargo del Club Motociclista Teo, decidió unificar zonas poniendo flechas más fáciles para los infantiles, que compartieron así el trial con los mayores, algo que les vendrá bien de cara a coger madurez. Y empezamos por ellos, por los más pequeños, que serán los campeones del futuro. 2 categorías, de alevines y de juveniles, con un total de 10 pilotos. En alevines vimos a las 2 valientes chicas, Ilena Fernández y Mar García Mares, que esta vez se encontraron con zonas de mucha dificultad para sus pequeñas motos, y que pese a alguna caída que otra fueron salvando con mucho valor. Por un solo punto se le escapó a Mar García Mares el podium, que se lo arrebató Fernando Solórzano, que acabó con 54. Por delante, Pablo Laíño consiguió totalizar 41, alzándose con la segunda plaza, mientras el vencedor de esta categoría alevín era Vicente López Perea, demostrando un nivel muy superior que le llevó a acabar con 21 puntos en su tarjeta tras pasar 5 zonas en 3 vueltas. Más fácil le resultó el trial a los juveniles, con Breixo Atrio, el crosero urensano metido ahora trialero y que remató en 5º lugar con 48 puntos, mientras Julio Díaz acababa por delante con 22. Pero la pelea estuvo en el podio entre Alenda Mil y Yago Armesto, luchando por la segunda plaza, que no se decidió hasta la última vuelta a favor de Yago, por un solo punto de ventaja sobre Ale. Y es que la victoria estaba reservada para Martín Riobó, que demostró una gran superioridad, acabando con solo 2 puntos en lo que será su despedida de la categoría juvenil. Algunas zonas bien y otras, como la última zona, que la primera vuelta, bueno, no me resultó bien. No resultó bien, pero aún así que de primera, así que la alegría es espaldán. Me la llevo. Y el ambiente de las clásicas venía marcado hasta por algunos espectadores que se desplazaron a las zonas en sus motos setenteras. Pero las reliquias de verdad eran las que entraron en las zonas, como esta Bultaco Sherpa de Julio Míguez, con la que consiguió quedar 5º en categoría C, que pasaban por las flechas amarillas. Por delante de Julio se clasificó Verónica Miguens, que este año ha alternado los 2 campeonatos gallegos con participaciones en el nacional. Y ya en puestos de honor, Juan Núñez Tato remató tercero tras haber empatado a puntos con Francisco Álvarez Castro, los 2 con 5 puntos en su casillero. Francisco solo cometió un fiasco en la primera zona en esta caída, ya que el resto del trial lo hizo a 0. De esa forma, el vencedor fue Mundo Hermelo, con 3 puntos en su casillero. Estaba a la mañana un poquito así resbaladiza y tal, pero bastante bien, estuvo divertida. Aparte de ganar la prueba hoy a los que venían, pues ganar el campeonato es una cosa importante, que una espina que tenía clavada ahí. Más serias estaban las cosas en Clásicas B, pasando por flechas verdes de alguna dificultad adicional. Gerardo Soya, Arsenio Embudo y Casimiro García afinaban ya hacia puestos de honor, que serían finalmente para Casimiro, muy fino toda la prueba y que acabó tercero con 18 puntos de penalización en su tarjeta. Pero la auténtica batalla se libró entre Manel Botana y Alberto Piñeiro. El coruñés comenzaba mal con un fiasco en la primera vuelta, pero a partir de ahí afinó y llegó a realizar la última vuelta a 0, poniendo presión al de Moaña, que cometió un error en la última zona del trial que casi le cuesta un disgusto. Al final, un solo punto marcó las diferencias entre ambos.
categoría más exigente entre las clásicas era la de los A, con flechas rojas, donde hubo sorpresa. El más relajado fue Juan Lumbreras, que a pesar de jugarse el título no estuvo muy aplicado, totalizando 28 puntos. Por 3 puntos le privó del podium Antonio López Orozco, que remató con 25. Pero la emoción estuvo entre dos trialeros de diferentes generaciones que se pelearon por la victoria. Carlos Miguens empezó también con un fiasco en la primera zona del trial, permitiendo que Angeleiro se pusiese por delante en la primera vuelta. Pero las cosas tornaron en la segunda, donde Miguens, el más joven de la categoría, ya tomó la iniciativa con un solo punto de penalización, lo mismo que en la tercera vuelta, batiendo así al veterano Leirós con 2 puntos de ventaja al final. A pesar de este resultado, Juan Lumbreras se hizo con el título en esta última prueba. Bueno, pues esta última prueba he empezado un poco mal, pero a lo largo de la mañana he ido progresando y he visto que el resto de los pilotos iban cometiendo errores, como cometí yo en la primera zona, y he ido igualando las puntuaciones a lo largo de la mañana. Es una victoria, yo creo que bastante merecida, porque es mi primer año en el Campeonato Gallego de Clásicas, y al igual que en el Campeonato de Modernas he ido en progresión y he conseguido subir a los 2 podios de las 2 categorías. Al final, el podium hizo honor a los mejores, que se despidieron hasta el año que viene. Hola a todos, son César e corro este ano en trial clásico pola categoría verde co Club Moaña. Pois decidí meterme no trial clásico porque a primeira vez que fun a mirar unha carreira desto de trial clásico en Aldán me gustou moito o ambiente que había, as motos, mirar motos destas antiguas todas reparadas. E nada, como xa levaba un ano ou 2 andando cos amigos por ali no pueblo, pero bueno, en motos modernas, pois decidí dar este paso. Compréme esta Bultaco a participar. Este foi o primer ano que corrí. Bueno, o que máis me gustou este ano destas pruebas clásicas pois son os sitios onde fan as zonas, que están chulas, como as preparan, e despois pois o ambiente que hai, sobre todo, que sempre fas amigos, aprendes cousas sobre as motos, reformas que se poden facer, a quen lle gusta o tema das motos é divertido e apréndese cousas. Sempre te axuda a xente veterana que leva varios anos andando e é todo descubrir cousas novas. Sempre estás aprendendo algo. Bueno, como anécdota contar que un día nos primeiros comienzos coa moto normal contar que un día se me caín con ela e non sei, empezou a acelerar de tal forma que non tiña maneira de apagala, non sabía como apagala, pulsándolle o botón de apagar estaba tan revolucionada que non apagaba e me mirei nunha situación un pouco complicada e comprometida porque a parte bastante arriesgada. Non sei como fixen, alá apaguei, pero menudo susto, pensei que ese día xa quedaba sin moto.
me gustaron los deportes relacionados con la naturaleza. Y con el trial disfruto mucho en un entorno como este. Pero este tesoro hay que cuidarlo entre todos. Por eso con la moto soy muy respetuosa con la naturaleza. Si hay un piloto al que este año se le ha visto sonreír en MotoGP, ese ha sido Dani Pedrosa. Pese a no conquistar finalmente el título de campeón del mundo, ha tenido una temporada brillante, con ni más ni menos que 7 victorias y 15 podiums. Unos números para estar satisfecho. Pedrosa close enough. Into the final. Yes, left and then right. With Lorenzo finds the bike in front of Pedrosa. Dani Pedrosa surely going to win this race. His second in succession. Dani Pedrosa wins here in Brno.